Señor, gracias por la victoria que tú nos diste en Cristo, porque en esa victoria está también, Señor, nuestra gloria. Nosotros te rogamos ahora que tú bendigas nuestra amada iglesia, que bendigas nuestros hermanos. Hoy tenemos la ausencia de hermanos queridos y nosotros te rogamos que tú los recuperes, Señor. Que Joel y su familia se puedan recuperar, que Pepe también se pueda recuperar y su familia y todas las familias de la iglesia que están afectadas. Mira a Lady, Señor, que ella pueda recuperarse pronto y que Laurita y sus niñas puedan estar libres de eso. Nosotros te rogamos, Señor, que nos bendigas en este tiempo y que nuestra iglesia pueda pasar por esta epidemia de flu sin ninguna complicación, Señor. Nosotros te rogamos estas cosas y te rogamos ahora que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como nosotros los miembros de la iglesia acordamos en nuestra reunión anual, pensamos empezar esta serie de sermones un poco después, pero por la providencia y la misericordia de Dios hemos querido ya comenzar nuestra serie de sermones sobre el ministerio pastoral. Una serie que estaremos dando en aproximadamente 6 sermones sobre el ministerio pastoral. Nosotros somos una pequeña iglesia comprometida con hacer las cosas como Dios ha instituido en su palabra. Lo que más le preocupa a esta iglesia es que Dios se agrade de nosotros. Es que Dios se agrade de nuestro pequeño rebaño. No, y esto lo digo por las visitas también que tenemos hoy, no nos interesan tanto los aplausos de los hombres, sino la sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios sobre nosotros solo la lograremos a que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad expresada en su palabra. No hay otra manera. Durante esta serie veremos que la voluntad de Dios para la iglesia es que ésta esté conformada por oficiales, o sea, pastores y diáconos, y miembros creyentes y comprometidos con la palabra. Y es en ese sentido, hermanos, que a pesar de que creemos que somos una iglesia que busca la verdad de Dios, también creemos tristemente que somos una iglesia deficiente, pues no tenemos entre nosotros oficiales constituidos entre nosotros. Por eso es por lo que nuestra oración debe ser pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Durante esta serie de sermones queremos proveerles a los miembros y a los que no son miembros de la iglesia las herramientas para que nosotros podamos reconocer, considerar y ordenar a los hombres bíblicamente cualificados que hay entre nosotros para el ministerio pastoral de la iglesia. Así que a partir de hoy, en esta serie de 6 sermones, hemos visto los 6 puntos fundamentales que la Biblia nos habla a cómo ordenar y llamar a un pastor en las Escrituras, porque al final es la iglesia la que llama a los pastores. Primero, en esta serie nosotros hablaremos en este primer sermón de la importancia del ministerio pastoral. Segundo, la naturaleza del ministerio pastoral. Tercero, las cualificaciones que tiene que tener un hombre para entrar a ese ministerio. Cuarto, el llamamiento y la ordenación para el ministerio. Y terminaremos con 2 sermones. Uno, las responsabilidades de los pastores para la iglesia. Y el otro, el 6º sermón, las responsabilidades de la iglesia para los pastores. Y así estaremos viendo todo lo que la Biblia enseña, o por lo menos lo que la Biblia enseña más evidentemente sobre el ministerio pastoral. Sin más, veamos en primer lugar por qué es importante que nosotros tengamos pastores entre nosotros. ¿Por qué es importante el ministerio pastoral? En primer lugar, hermanos, nosotros encontramos que el ministerio pastoral es importante por el lugar que ocupan los pastores en la mente de Dios. Yo les invito a que todos busquemos Mateo capítulo 9, ese sencillo texto será nuestro texto base en este sermón. Mateo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así nuestro texto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto es una ventana que nos permite ver el corazón de Cristo durante su ministerio pastoral. Aparentemente el Señor está situado un poco lejos de la multitud. Parece que eso dice el texto. Está un poco lejos de la multitud, quizás en un lugar más alto donde él podía ver a esa multitud de gente que venían hacia él. Y él visualiza muchas de esas personas que buscaban de él. Vean el contexto para que ustedes puedan darse cuenta. El Señor, además de predicar el evangelio, también sanaba todo tipo de dolencias en esas personas. Eran personas que venían cargadas de problemas físicos y espirituales. Desde aquella colina, Jesús podía contemplar toda la miseria humana que venía hacia él. Paralíticos, gente sufriendo de enfermedades mortales, padres quizás trayendo a sus hijos enfermos, gente desesperada en medio de sus situaciones particulares. Entonces el evangelista en este texto, hermanos, tira una radiografía al corazón de Jesús. Este texto inspirado tira una radiografía a lo que se está moviendo en las emociones del Señor. Y en la mente del Señor lo que había en este momento era compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús, hermanos, no era un predicador lejano. No era un sanador profesional. Aquello no era una consulta de un médico primario, como viendo lejana a la gente que venía a él, sino que el cuadro que veía delante de sus ojos afectaba su alma. Él vio la miseria, la desorientación, la desesperanza que tenían aquellas personas y fue movido a compasión por ellas. Pero hermanos, lo que mueve el corazón del Señor en este texto no fue simplemente que aquella gente no tenían que comer o que aquella gente no tenían salud física. La desesperanza y la desesperación que él vio en esa multitud hizo llevar al Señor a una conclusión lógica. ¿Y cuál era la conclusión? Versículo 36, mírenlo, hermano. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y el evangelista nos dice por qué tuvo compasión de ellas. Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué es una oveja? ¿Qué es una oveja? La oveja es uno de los animales más indefensos del mundo. Quizás para los judíos, esto era algo típico. Era muy fácil comprender que era una oveja, pero para nosotros que vivimos en sociedades, en ciudades, es muy difícil poder comprender con exactitud qué es una oveja. Leí un estudio durante esta semana que dice de esta manera: ciertamente este era un animal que abundaba en toda la zona habitada por el pueblo hebreo. Pero hemos de suponer que también había otros animales domésticos con los cuales compararnos. Por ejemplo, había gatos, había perros, habían animales de carga, estaba el burro, el camello y también había aves. Entonces, ¿por qué la insistente comparación de Jesús a aquella multitud con ovejas y a nosotros con ovejas, como vamos a ver más adelante? Como la mayoría de las personas vivimos en ciudades, el comportamiento de la oveja nos resulta prácticamente desconocido. Salvo que por lo que hayamos visto en alguna película o en la televisión. Pero es interesante adentrarse en ciertos detalles sobre este dulce animal para ver por qué el Señor nos ve como ovejas. La oveja es un animal frágil. Aparentemente se ve gordita. Cuando uno ve una oveja en los documentales, usted la ve gordita. Pero cuando la esquilaban, o sea, cuando le quitaban la lana, queda delgadita. Queda flaca como si fuera un wing y se le nota entonces toda su fragilidad. Es además un animal completamente dependiente. No se vale por sí misma, depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino que ellas tienen una habilidad de reconocer la voz de su propio pastor. Es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles paticas, las paticas de la oveja son finiticas, no puede siquiera ni treparse en el pastor. El pastor tiene que agacharle y treparla sobre él, porque son demasiado débiles. Es tan incapaz que ella ni siquiera puede treparse, pero tampoco puede, si se enreda, si se ensarta en una cerca o en una zarza, ella no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor vaya y la rescate. La oveja anda siempre en rebaño. No puede andar sola.
De hecho, si una oveja llega a estar lejos del rebaño, entonces es más incapaz todavía. Es presa fácil de los lobos y de animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino la voz del suyo. El pastor la lleva a veces a pastar guiándolas con una vara alta que se llama cayado, con el cual él también las puede atraer al aprisco, atraer al redil. Eso es una oveja. Así que lo primero que el Señor ve en las multitudes es que son ovejas. Son muy frágiles. Son ovejas frágiles. Pero ¿qué es lo que más conmueve el corazón del Señor? Son ovejas. ¿Pero son ovejas qué? Sin pastor. Son ovejas sin pastor. Eso es un cuadro aterrador a la vista del Señor. ¿Qué le depara a una oveja sin pastor? Un animal tan débil como una oveja sin un pastor está destinada a la muerte. Es presa segura de los lobos, de los ladrones. El mínimo peligro se convierte en un gran riesgo. Hermanos, Jesús ve a aquella multitud desesperada y desamparada como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo compara a aquella multitud con ovejas, sino que lo más vívido en las Escrituras es que Jesús nos compara a todos nosotros con ovejas. Así que, mi hermano, cuando tú tratas de hacer las cosas por tu propia invención, cuando la palabra de Dios te dice que las cosas hay que hacerlas así y tú las haces asado, tú eres una ovejita indefensa. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Dejar que te caigas, porque pronto te caes, y viene y te rescata como el buen pastor. Somos ovejitas sin pastor cuando nosotros actuamos a nuestras propias expensas. Los cristianos somos comparados en las Escrituras con ovejas, y hay decenas de textos donde se nos dice claramente que somos ovejas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Ezequiel 34:11 al 12 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y Ezequiel 34 dice: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, que estoy en medio de ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombre soy y yo vuestro Dios, dice Jehová. Y Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos amados, el Señor nos dice que nosotros somos ovejas de su rebaño. Y en estos mismos textos está implícito que cuando uno de nosotros trata de hacer lo que le da la gana, como les decía, trata de irse del rebaño del Señor, entonces sufrimos consecuencias. El Señor nos ve como sus ovejas, ovejas de su aprisco, completamente dependientes de Él, de su cuidado. No podemos en nuestra fuerza, somos demasiado débiles. Pero dice nuestro texto que estas ovejas no tenían pastor. No tenían pastor, estaban desamparadas, estaban desesperadas porque no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor nos da una segunda imagen que Él tiene de esta multitud. Eran ovejas sin pastor, pero eran también un sembrado de trigo que no había quien recogiera ese trigo. Un sembrado de trigo, una mies, un sembrado de cereal cuyo fruto está maduro, pero no hay quien lo recoja. Si algo yo quiero que usted se lleve en su mente de esta predicación es
dos ideas esenciales en la mente del Señor. En la mente del Señor, al ver aquella multitud, hay dos ideas. Primero, hay que pedir al gran pastor que envíe pastores a su rebaño. Hay que pedir al gran dueño de la mies que envíe obreros a su campo. ¿Por qué? Porque sin obreros el campo no será recogido, porque sin pastores las ovejas estarán dispersas y desamparadas y los lobos vendrán a comérselas. Ahí radica la importancia del ministerio pastoral establecido en las Escrituras. Ahí está el pensamiento del Señor, el gran pastor de las ovejas. Y ustedes se preguntarán, bueno, y si ya Jesús es nuestro pastor, ¿para qué necesitamos más pastores? Bueno, porque el gran pastor dijo que necesitábamos pastores. Los pastores son gobernadores, no reyes de la grey. El rey de la grey es Cristo. Él es el gran pastor que envía pastores a su rebaño. Somos un rebaño frágil. Necesitamos pastores que velen por nosotros. El ministerio pastoral, hermanos, su importancia radica en la fragilidad de las ovejas. Una iglesia que no tiene pastores es frágil, es débil. Cualquier lobo viene y se la come completa. Cualquier predicador de estos que vemos hoy, que son lobos rapaces, se tragan a nuestro rebaño, porque nuestro rebaño no tiene pastores que velen sobre ella. Necesitamos oír la voz y el corazón del Señor en este texto. Pero en segundo lugar, hermanos, y es nuestra segunda importancia del ministerio, el ministerio pastoral es importante porque es un ministerio ordenado por las tres personas de la Trinidad. Me parece increíble cómo la Biblia enseña que las tres personas de la Trinidad están involucradas en la imposición de un pastor. En Mateo 9:38, el Hijo le pide al Padre y le dice a los discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, a su mies. Así que Dios el Padre es el que designa a los obreros. Sin embargo, nosotros vemos en otras partes que el Hijo designa a los obreros. En Efesios 4:10 dice, el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 10, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este texto, Cristo es el que ordena y manda a los pastores. Y sin embargo, en Hechos 20:28, ¿quién es el que manda a los pastores? El Espíritu Santo. Miren este texto, un texto que no le gusta a los testigos de Jehová, por cierto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Con estos textos queremos hacerle ver que a Dios le interesa el ministerio pastoral. Dios en las tres personas, el gran pastor, es el que capacita y guía al rebaño, pero también el que capacita para que el rebaño ponga pastores. De ahí la importancia de este ministerio. Por tanto, esto también habla de la importancia que debemos darle al proceso, elección y ordenación del pastorado. Hermanos, cuando nuestra iglesia, después de esta serie de sermones, si Dios nos ayuda, comience un proceso pastoral, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que estar claro que nosotros estamos involucrándonos en la voluntad de Dios y estamos buscando hombres cualificados y elegidos para ese ministerio. Nosotros debemos dejar al lado nuestro sentimentalismo, que me gusta este o que me gusta aquel. Esto es un proceso de mucha seriedad porque estamos buscando pastores para la iglesia. Y cuando uno busca un pastor para la iglesia, uno busca un don de Dios para la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos ver cuál es la voluntad de Dios en este proceso. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermano, anote durante esta serie de sermones y busque los textos que vamos a estar citando y usted verá cuáles son las cualificaciones bíblicas para poner un hombre en el ministerio. En primer lugar, ya habiendo visto la importancia del ministerio, ya casi terminando nuestro sermón, pero vamos ahora al corazón del sermón, vamos a ver qué es un pastor en la Biblia. ¿Qué es un pastor en la Biblia? Me parece radical esto que vamos a decir ahora,
Porque si nosotros tenemos claro qué es un pastor en la Biblia, nosotros podremos evidentemente poner a un hombre acá con clara conciencia de qué estamos haciendo. Tenemos que decir que en las Escrituras nosotros no encontramos ningún concepto de qué es un pastor. Un pastor es esto así asado. No, la Biblia es mucho más rica, mucho más sabrosa, es mucho más abarcadora que si nos diera un concepto en 2 versículos. La Biblia nos habla de qué es un pastor dándonos figuras del oficio. Es hermoso ver cómo la Biblia nos da figuras y a través de las figuras nos dice que es un pastor. Vamos a hablar de alguna de esas figuras. En este sermón veremos solamente 2 figuras de lo que es un pastor y en el sermón que viene veamos las otras figuras. En primer lugar, la primera figura es la que más conocemos. La primera figura de este oficio es la de un pastor sobre su rebaño. Esa es la primera figura. Es la primera figura que da la Biblia. Hechos capítulo 20, versículos 17, 28 al 31. No se quede dormido ahora, mire esto. Hechos 20, 17, 28 al 31 nos habla acerca del ministerio pastoral. Un pastor es el que cuida las ovejas, pero se nos da algo sustancioso que quiero que ustedes se lleven a su casa. Vamos a tener estos 2 versículos para hablar algo sustancioso que nos diferencia de muchas otras denominaciones. Miren lo que dice el texto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, versículo 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño de las ovejas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. ¿Alguien puede ver en este texto cuáles son las 3 palabras con que se designa el mismo ministerio? En primer lugar, Pablo les llama ancianos de la iglesia. Versículo 28, Pablo les llama obispos, episcopos. Y en tercer lugar, Pablo les llama pastores para que apacienten el rebaño. Lo primero que nosotros debemos dejarle claro a la iglesia es que en la Biblia el mismo ministerio es designado con 3 palabras: ancianos, obispos y pastores. Pero es un mismo ministerio. Hay personas y hay denominaciones que, con todo nuestro respeto, han comenzado a hacer de esto una lista de jerarquías, como una jerarquía eclesiástica. Los superintendentes, los pastores, los ancianos, una jerarquía eclesiástica. Nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos claramente que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe tener 2 oficiales: pastores, ancianos, obispos, gobernadores, el mismo oficio, y diáconos, que son servidores, que son ayudadores. Es 2 oficios solamente. Mire primera de Pedro, para que ustedes vean, 5 del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega a los ancianos? Apacentad o pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. Y entonces dice, cuidando de ella, que es la palabra episcopo, mirando por ella, que después vamos a ver que esto es lo que el pastor está llamado, a mirar por la grey. Y aquí están las 3 maneras en que la Escritura designa el mismo ministerio. Así que cuando nos vayamos a dirigir a este oficio de la iglesia, lo podemos hacer como anciano, como obispo, como pastor. No es que en la iglesia deba haber una jerarquía eclesiástica. La segunda cosa que aprendemos de este texto es la función que tienen estos oficiales de la iglesia. ¿Qué se nos dice que deben hacer estos hombres? Bueno, el texto nos dice que debían pastorear la grey de Dios, que debían proteger al rebaño. Y les traigo el texto más sustancioso acerca
de este ministerio de pastoral la grey de Dios. Increíblemente no está en el Nuevo Testamento. Busquen conmigo Ezequiel 34 del 2 al 6. Para mí ese es el texto más sustancioso de todos acerca de este ministerio. 34 del 2 al 6. Ezequiel capítulo 34, 2 al 6. Miren lo que dice nuestro texto. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Y versículo 6, mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. ¿Qué debían hacer los pastores? Y obviamente el Señor está citando este texto, está citando el ejemplo de un pastor real sobre un rebaño de ovejas reales para traer una amonestación a los gobernantes de Israel. Y él le está diciendo, ustedes tenían que haber cuidado de las ovejas. Ustedes tenían que haber vendado a las enfermas. Ustedes tenían que haber estimulado a mi pueblo. Ustedes tenían que haber gobernado a mi pueblo con sabiduría. Pero lo que han hecho es engordar en sus ministerios, dejando a las ovejas dispersas. ¿Cómo el pastor debe gobernar el rebaño? Fortalecer a la débil, cuidar a la enferma, cuidando a la que ha sido dañada, haciendo volver al descarriado, buscando a la perdida, interesándose por ella. Todo creyente, hermanos, necesita ser pastoreado, necesita ser alimentado, ser guiado, ser supervisado. Y es para eso que Cristo le dio pastores a la iglesia. Por tanto, en esta figura del pastor sobre el rebaño, y yo creo que por eso la iglesia le ha llamado a este ministerio los pastores, y no le ha llamado tanto los ancianos, aunque veo que en algunos contextos se habla más de ancianos, pero este ministerio pastoral ha sido llamado así por más tiempo porque la figura del pastor es muy vívida para la iglesia, muy vívida. Lo que hace un pastor con un rebaño literal de ovejas es lo que debe hacer un pastor con una iglesia. Pero sin embargo, esa no es la única figura que la Biblia nos da acerca de este ministerio. Vayamos junto a 1 Timoteo 3, 4 al 5. No se preocupe, casi estamos terminando. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Y veamos cómo ahora la Biblia le llama a los pastores. Se van a quedar frío cómo Pablo compara a los pastores con qué oficio. Dice nuestro texto, hablando de los pastores, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y entonces versículo 5 dice ¿por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los pastores son comparados a padres de familia. Esa es la segunda imagen. Padres de una familia. ¿Qué es lo que hacen los padres de una familia? Gobernar los asuntos de su casa. Entonces Pablo dice, ven acá, si ellos no gobiernan bien su propia casa, ¿cómo van a gobernar la familia de la iglesia? ¿Qué es lo que deben hacer los pastores de la iglesia, al igual que los padres de la familia? Ellos deben gobernar los asuntos de la iglesia. Por eso es que uno de los requisitos del ministerio
es que el pastor gobierne bien su casa, porque el que no es bueno gobernando un rebaño, mis rebaños son de 5, el que no es bueno gobernando 5, ¿cómo va a gobernar 100, 200? Y esa misma figura, pero un poco más explicada y ampliada, es 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Yo se los leo, hermano. Riquísimo es este texto. 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice Pablo, hablando de su propio ministerio pastoral, dice él: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo cita su ministerio no solo como el del padre a su familia, sino mucho más como el de una nodriza a sus hijos. La nodriza es una nana, una persona que uno designa o que se designa ahora en muchos lugares para que cuide hijos de otros. Pero el apóstol Pablo en este texto nos dice que esa nodriza, ¿a quién cuida? A los de otros. Dice, como la nodriza que cuida con ternura, ¿a quién? A sus propios hijos. A sus propios hijos. Si una nodriza cuida con cariño a los hijos de otro, ¿cuánto más cariño tendrá y esmero en cuidar sus propios hijos? Eso es un pastor comparado en las Escrituras. Una nodriza que cuida con cariño a sus propios hijos. El apóstol se compara con una nana que cuida con afecto y respeto y consideración y fidelidad a sus hijos. Nosotros sabemos que es difícil reunir en una sola persona la ternura y el afecto por un lado y la firmeza y la fortaleza por el otro. Pero eso es un pastor. La Biblia nos enseña claramente que un pastor conforme a la Escritura es un hombre tierno y afectuoso, es un hombre firme y con fortaleza. Para poder tratar a su familia de esa manera, ese hombre tiene que ser tierno y afectuoso y al mismo tiempo firme en sus convicciones. Y los pastores deben esforzarse por lograr ese balance también. Otro pasaje donde se nos muestra esta figura es Gálatas 4, 19 al 20. Y el apóstol Pablo nos da su ejemplo, hermanos, como un ejemplo de un buen pastor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice el apóstol que él estaba sufriendo dolores de parto. Mira, el hombre entre nosotros que no quiera tener preocupaciones, que quiera dormir tranquilo sus 8 o 9 horas en su cama, que quiera estar tranquilo en su casita y venir aquí a predicar los domingos y ya, que no se meta en el ministerio pastoral. Que no se meta. Que puede ser maestro de escuela dominical y ya. Pero que no se meta en este ministerio, porque este ministerio en las Escrituras es sufrir dolores de parto. Es estar todo el tiempo con la preocupación de las iglesias sobre su cabeza, hermanos. Eso es un pastor en las Escrituras. Yo no sé cuántos de los que están aquí son padres y cuántos lo recuerdan, pero yo sí recuerdo, y esto anoche lo estaba poniendo, perfectamente aquella ansiedad con la que mi esposa y yo atendíamos a nuestros hijos cuando estaban recién nacidos. Yo me acuerdo que cuando mi primera niña, Claudia, yo me acuerdo que yo estaba estudiando medicina o ya acababa la carrera, y cuando ese tiempo empezó aquí en Estados Unidos y allá en las escuelas se nos decían, muchos niños a morir de muerte súbita. Ese concepto fue un concepto que es contemporáneo. Los niños, los padres se levantaban en la noche y estaban muertos sus bebés.
Y se descubrió después que era por acostarlos boca abajo, porque hacía compresión torácica. Por eso es que ahora tú vas al pediatra y el pediatra le dice a la mamá, bebé boca arriba. Pero boca arriba que se ahoga. No, boca arriba. Y yo me acuerdo que eso empezó en mi tiempo de estudiante de medicina. Y yo me levantaba por las noches, pero porque no se sabía todavía que esa posición era la que hacía que el niño muriera. Yo me levantaba por la noche 3, 4 veces hasta que mi esposa me decía, muchacho, duérmete ya, para ver si la niña estaba respirando. Y esa misma ansiedad y preocupación que un padre siente por su hijo recién nacido es la misma preocupación. Léanlo en su casa con tranquilidad para que ustedes vean, hermano. La misma carga, la misma ansiedad que Pablo sentía por estos hermanos. Esa misma preocupación y carga es lo que los pastores deben sentir por la iglesia. Este no es un ministerio fácil. Por lo tanto, debemos orar porque Dios ponga a este tipo de hombres delante de nosotros. A modo de conclusión, podemos decir entonces que esta figura nos habla de 3 cosas básicas que un pastor debe hacer por la grey, que son las mismas cosas que un padre debe hacer por una familia. Los padres deben proveer para las necesidades de su familia. Los pastores deben proveer para las necesidades espirituales de la iglesia. Los padres deben proveer dirección a su familia. Los pastores deben proveer dirección a la iglesia. Los padres deben ser un buen ejemplo para la familia. Los pastores deben ser un buen modelo a copiar para la iglesia. En el próximo sermón seguiremos nosotros hablando entonces sobre la naturaleza de este ministerio. Si alguien nos pidiera una descripción simple de la naturaleza del ministerio pastoral, nosotros podríamos decirle que los pastores son gobernadores y maestros de la iglesia. Los pastores han sido llamados y cualificados por Dios para gobernar la grey de Dios. Ellos han sido investidos con autoridad del cielo para enseñar la voluntad de Cristo a su pueblo y para velar para que esa voluntad sea establecida. Por lo tanto, los pastores, hermanos, no son reyes de la iglesia. Los pastores no gobiernan en su propio nombre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los pastores que se enseñorean de la grey. ¿Por qué, hermanos? Porque los pastores gobiernan en el nombre del pastor, del gran pastor de la iglesia, que es Jesucristo. Ellos son gobernantes al servicio de un rey y ellos deben velar porque la voluntad de ese rey sea hecha en este rebaño. No son sus propios ingenios los que vienen a traernos, es la voluntad del rey. Por eso los pastores gobiernan a través de la enseñanza y enseñan a través de su gobierno. ¿Y cómo deben hacer esto? Y con este texto les dejo para el próximo sermón para que vengan. Primera de Pedro 5 del 2 al 4. ¿Cómo deben hacer los pastores para gobernar y enseñar la grey de Dios? Miren qué clase de texto. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si ustedes hacen eso que les estoy diciendo. Hermanos, Dios le conceda a esta iglesia, y es nuestra oración, tener pastores así, pastores fieles, hombres que no caigan nunca en extremos como los de enseñorearse de la grey, pero que tampoco pierdan nunca de vista en nombre de quién están sirviendo. Dios le conceda a esta iglesia tener hombres así como se describen en la palabra de Dios. Vamos a orar y con esto terminamos. Bendito Dios, gracias porque tú no nos has dejado a oscuras en este tema. Gracias porque no has dejado para nuestra invención ni un solo detalle en este ministerio. Gracias porque tú te has revelado ampliamente para que nosotros podamos escoger pastores que sean conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien, como dice tu palabra, podemos tener la tranquilidad de decir, gracias por el don que me has dado. Amado Padre Celestial, ayuda a nuestra iglesia a que pronto, en el tiempo designado por ti, pueda tener un hombre en este ministerio
un hombre cualificado por ti y un hombre en el cual nosotros podamos descansar y traer nuestras aflicciones y traer nuestras dudas y traer también nuestras necesidades, y que ese hombre sea atento a las necesidades de la iglesia, y que ese hombre sea amoroso y fiel con esta iglesia, y que ese hombre nos ayude, Señor, a que nosotros seamos librados de todos los peligros que hay en el mundo. Amado Padre Celestial, concédenos esa bendición.